Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos una efeméride importantísima en la historia del rock y acá muestro este libro hiper recomendable de José Bellas. No aparece el nombre del autor acá, lo editó Planeta, Depeche Mode, Música para las Masas. Bueno, había un tributo que se llamó en Argentina Música para las Masas Finas, un tributo a Depeche Mode por Music for the Masses, sexto disco de Depeche Mode y el antecesor del que vamos a hablar hoy. ¿Sabías que un día como hoy, 20 de marzo del año 1990, hace exactamente 35 años, se publicaba Violator, séptimo disco de estudio de Depeche Mode? No tengo ese disco clásico que, bueno, seguramente los fanáticos y quienes recuerdan a Depeche Mode, justamente, y valga la redundancia, me anticipo, recordarán esa portada icónica, esa roja con un fondo negro, autoría del gran director de cine, de videos, artista plástico, gráfico, holandés en su momento, ahora neerlandés, Anton Corbijn, responsable de muchos de los videos de Depeche Mode, y un disco clásico, un disco fundamental, yo diría bisagra en la historia de Depeche Mode. Si bien Music for the Masses, que generó ese esa impresionante seguidilla de gira llamado 101, en la cual batieron récords de todo calibre los Depeche Mode, una banda que fue menospreciada, ninguneada en los comienzos, decir una Depeche Mode, una banda. Bueno, el tiempo pone todas las cosas en su justo lugar. Es una banda fundamental en la historia, no solamente del rock y de la música electrónica, sino de la música popular. Hay un disco tributo que yo creo que grafica esto que estoy diciendo. Un disco tributo que ahora no recuerdo el nombre, pero estaban The Cure, Rammstein, Smashing Pumpkins, Deftones haciendo covers. Así que fíjense la influencia que ha tenido Depeche Mode en la historia de la música. Y en este libro interesantísimo que recomiendo, que es una especie de cronología de la Depeche Mode manía o de la historia de Depeche Mode, de esos comienzos en donde el líder era Vince Clarke y luego del primer disco, con la ida de Clarke, queda fundamentalmente Martin Gore al frente y la voz hermosa de Dave Gahan, para mí uno de los grandes frontman. De hecho, dice el señor Dave Gahan que una de sus grandes influencias, si no la máxima, es Dave Vanian, el icónico cantante de los Damned, que este sábado 15 se presentaron dando un show icónico en la ciudad de Buenos Aires, creo que en el Teatro de Flores, si la memoria no me falla. Pero bueno, quería nombrarlo porque, de hecho, yo le encuentro un cierto parecido estético a Gahan con Vanian. Y además Dave, Gahan, Vanian es como que son parecidos. ¿Serán gemelos? El menor sería Dave Gahan en este caso. Bueno, este clásico disco acá, bueno, con mi remerita de Depeche Mode, como decía, no tengo el Violator, pero tengo el de los simples del 81, creo que antes de la salida de Violator, no lo encontré, pero en una próxima de Depeche lo voy a mostrar. Este disco que tenía 9 canciones, que se cocinó entre el 89 y principios de 1990, que tuvo a Flood y a los integrantes de la banda como los responsables de la producción, y que tuvo un primer corte de difusión que fue justamente Personal Jesus, un clásico que no rankeó en altísimos puestos, pero que ya mostraba una impronta, fundamentalmente el agregado de guitarras rockeras que no eran muy afines a ellos, pero Martin Gore insistió, un toque rockabilly, el video fabuloso de Anton Corbijn, que parece un spaghetti western. Martin Gore nunca es un personaje que yo respeto mucho, muy distante, no es de hablar mucho, y menos de las letras, que él es el máximo compositor. De hecho, la mayoría de las canciones provienen de la pluma de Martin Gore. Y bueno, en una es como que comentó un poquito sobre el origen o en qué estaba basada Personal Jesus, y él citó el libro Elvis and Me de Priscilla Presley, quien fuera
pareja de Elvis en la década, creo que fue década del 60. Y después tuvieron un tumultuoso divorcio y demás, pero ahí se basa, ahí se encuentra el origen de Personal Jesus. Y luego sale Policy of Truth. Yo tenía la idea que Personal Jesus era el tema más famoso, más escuchado de Depeche Mode, pero sin embargo es Policy of Truth, un temazo, política de la verdad, que ahí sí rankeó muy bien en los charts británicos y norteamericanos, a pesar de que ya Depeche Mode era una banda consagradísima, ya estaba llenando estadios, por ejemplo, pero este fue el punto culminante, por así decirlo, en donde Depeche Mode ya definitivamente se convirtió en una estrella de estadios, de llenar estadios. Se vendieron más de 3 millones de discos de Violator en Estados Unidos, triple platino. Bueno, muchos descubrieron, entre los que me incluyo a Depeche Mode, a partir de este disco. Tenía alguna vaga escucha de I Just Can't Get Enough, Strangelove, pero no los tenía todavía registrados. Y en el 90, cuando era un pendex de 17 años, en quinto año de la secundaria, ahí escuché Personal Jesus, Policy of Truth, y me cambió totalmente. Enjoy the Silence, un temazo y un videazo, y además me encanta el nombre, Disfrutar del Silencio. Qué bueno que es disfrutar del silencio, ¿eh? Y lo dice alguien que habla mucho. Pero ahí descubrí a Depeche Mode y recuerdo también esas, no rencillas, pero esas grietitas, por así llamarlo, que había entre los rockeros y aquí por ahí teníamos un gusto más amplio. Recuerdo que en ese momento era Def Leppard, Motley Crue, Guns N' Roses, buenas bandas que en su momento me marcaron, hoy en día no me marcan el amperímetro, por así decirlo. Y yo recuerdo, no ingenuamente, decir, a mí me gusta mucho New Order y Depeche Mode. Y, ¿te gusta el techno, el techno? Y empezaron a vociferar compañeros ahí del Colegio Inmaculada, aquí en la ciudad de Santa Fe. Bueno, me la banco. Y hoy en día creo que la historia me da la razón. Me parece humildemente que Depeche Mode ha sido muchísimo más influyente y más importante en la historia del rock que... Yo sé que me voy a ganar críticos, pero bueno, que Guns N' Roses, que Motley Crue, que Def Leppard, que son muy buenas bandas, pero que tienen un estilo determinado. Depeche Mode se salió por todos lados y ha marcado a grandes artistas. Bueno, en este libro, por ejemplo, hay testimonios de Leo García, de Wallace, de Masacre, Erika García, Pato Sardelli, de Airbag, que comentan cómo los marcó Depeche Mode. Y bueno, y el siempre desmesurado, lo digo cariñosamente, en sus declaraciones Fernando Ruiz Díaz decía: en la historia de la música tienen el mismo peso los Beatles y Depeche Mode. Es la banda que más me gusta. Pero no voy a imitar a Dave Gahan, porque no podría. No podés ser tan lindo, tan cantor. No podés ser como Martin Gore. Martin Gore no existe. Sí existe, Fernando. Quiero uno para la mesa de luz. Chapó para Fernando Ruiz Díaz y esta descripción que hace de Depeche Mode, una banda crucial en la historia de la música popular contemporánea. Yo creo que en los manuales de historia, como en nuestra época se hablaba de la música clásica y demás, hoy en día se debería hablar de Depeche Mode y todo lo que marcó, viniendo de Basildon, y todo el trabajo que hicieron desde la parte techno, como se decía en su momento, electrónica, cómo se fueron ayornando a los tiempos y la marca indeleble que dejaron en muchísimos artistas, que por suerte hoy en día ya no existe ese prejuicio. ¿Te gusta Depeche Mode? Ah, pero vos hacés heavy metal, ¿no? Sí, hacés heavy metal y te gusta Depeche Mode. Bueno, Nine Inch Nails, el señor Trent Reznor, obviamente lo cita como influencia a Depeche Mode. Y bueno, 35 años se cumplen de Violator, este clásico disco que puso arriba, en la cima del mundo, definitivamente a Depeche Mode, y quienes no lo conocíamos, ahí descubrimos una gran agrupación, un cuarteto en ese momento que nos voló la cabeza, y a partir de ahí, desde 1990, amo a Depeche Mode. 35 años de Violator. ¿Cuál es la canción que más te gusta? A mí me gusta mucho Personal Jesus, que creo que es la primera canción con la que lo descubrí, y me gusta ese beat así bien rockero, cuasi rockabilesco que tiene, y el video ni hablar, viene completito. Y fue el primer simple o el primer corte de difusión de Violator.
Bueno, nos encontramos en una próxima efeméride. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar un comentario, un me gusta, la suscripción, así la campanita te va avisando cuando hay un video nuevo. ¡Viva Depeche Mode! 35 años de Violator.